Esta vez me tocó, me saqué la rifa del tigre y quizá ya valió todo. Es la síntesis de las palabras que me transmitió hace unos días un muy querido amigo, cuando con motivo de un cuadro oncológico que le han diagnosticado, me acerqué para trabajar con él. Es posible que esta forma de pensamiento me tocó, me saqué la rifa del tigre, ahora sí ya valió todo, refleje también el pensamiento de algunas otras personas que sin necesidad de estar siendo desafiados por un cuadro oncológico, sientan que no importa lo que hagan, no pueden, no tienen los recursos para salir avante o no son suficientemente capaces para desafiar un conflicto o para lograr un anhelo o un sueño. Y si tú, como muchos de nosotros, en alguna temporada de tu vida te has inscrito al club o al juego llamado no puedo, no tengo, no soy suficiente, a ti te quiero dedicar el podcast, así como a mi amigo. Podcast en el que quiero hacerte extensiva la conversación que tuve con él, así como transferirte la técnica de 4 pasos que se basa en 4 elementos para que en lugar de seguir jugando el juego del no, actives el juego de todas las posibilidades. Y me refiero no solo a algo que esté en el orden de lo filosófico, sino de lo que es absolutamente accionable para comenzar por liberar la tensión que se apodera del cuerpo cuando uno siente que no importa lo que haga, no puede, no tiene y no es lo que quiere. Aprovecho el arranque para presentarme contigo en caso que no me conozcas. Mi nombre es Maru Méndez, yo tengo un máster en psicología transpersonal y soy arqueóloga emocional. Eso significa que mi pasión es poder ayudarte a ir más profundo hasta encontrar la verdadera causa raíz de tus conflictos. Porque si podemos entender la razón que hay detrás de esas tensiones que nos sobrepasan, entonces también podemos entender qué es lo que hay que hacer, en principio, para eliminar la tensión y volver a la estabilidad desde la que muchísimas cosas se pueden transformar y solucionar. ¿Por dónde empezamos hoy? Pues me gustaría empezar justo en la conversación que digo que hace apenas unos días tuve con mi amigo, porque es posible que independientemente de la naturaleza del conflicto que alguien enfrenta, un tema de salud, un tema que parece de vida o muerte, un tema económico, un tema familiar, un tema interpersonal, un tema profesional, de carrera o de cualquier otra índole, tú estés atravesando por el mismo juego de pensamientos, sentimientos y de fuertes impresiones que dejan una huella en el cuerpo. También me gustaría hoy, aparte de compartir contigo esta conversación, explicarte desde la perspectiva psicológica el verdadero nombre del juego que está en juego. Y habiéndote explicado este contexto, entonces hoy vamos a ir a profundizar en esta técnica que tiene 3 preguntas con las que arrancamos y 4 pasos basados en el agua, aire, fuego y tierra. Es tan sencillo este ejercicio que creo que no solo vas a poder a lo largo del podcast poner tu ejemplo en acción al ir siguiendo las preguntas y aplicaciones que te voy a compartir hoy, sino que además lo vas a poder recordar con mucha facilidad, pues son los elementos de la naturaleza los que guardan en su sabiduría el mensaje fundamental que te quiero transmitir hoy. Bueno, comencemos por la conversación entonces y la situación de este amigo tan querido.
Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación desafiante que nunca antes hemos experimentado, pero que hemos visto que a otros les ha vulnerado, es posible que ya tengamos adentro de nuestra cabeza todo un marketing de ideas que en lugar de ayudarnos a salir adelante, pueden jugar en contra. En la situación de mi amigo, el cuadro se basa en un diagnóstico ya confirmado de un problema oncológico del que le llaman tipo 4. Es cáncer de tipo 4. Quizá los que no hemos pasado por una vivencia de este tamaño, digamos, pues tipo 4, no tengo idea de qué es, pero caigamos en la tentación de tomar el teléfono para hacer una búsqueda así rapidito y entender qué significa el cáncer tipo 4. Lo más lógico es que en materia de segundos nos demos cuenta que el teléfono dice que, bueno, en realidad Google, ¿no? O alguien que escribió allí dice que el cáncer tipo 4 se ha generado ya como una metástasis y desde luego dentro de las preguntas más frecuentes está cuánto tiempo se puede vivir con un cáncer tipo 4 y alguien allí escribió, alguien allí lo reportó que normalmente las personas con cáncer tipo 4 pueden vivir de 2 a 5 años. Estoy diciendo cualquier respuesta, ¿no? Eh, por supuesto que nadie dice que eso no pudiera estar pasando en algunos casos, pero es cierto que hay personas que teniendo ese diagnóstico no viven de 2 a 4 a 5 años o lo que sea que dice Google o que dicen los expertos. Lo que de alguna manera me gustaría comenzar por explicar hoy es que una cosa son los promedios o lo que haya ocurrido y otra cosa las leyes universales. ¿A qué me refiero con esto? A que si por lo menos podemos encontrar un ejemplo, un caso, una persona que haya desafiado a estos pronósticos, que haya probado que en su caso no aplicaron, entonces no es una ley universal, porque si fuese una ley universal, le aplica al 100%. Bien, recuerdo mucho y posiblemente tenga tatuado en el alma el mensaje de uno de los sobrevivientes de los Andes, quien con motivo de una plática corporativa hace algunos años, dentro de su mensaje central se encargó de subrayar lo siguiente. Si nosotros le hubiésemos hecho caso a lo que decían los expertos, de hecho, si en aquel entonces en la montaña, bajo nieve y temperaturas bajo cero, hubiésemos tenido acceso a la conclusión de las personas más especializadas en la materia, al escuchar que iba a ser imposible sobrevivir, no lo hubiéramos logrado. Y recuerdo como él en su conclusión nos dijo ese día, no crean nada de lo que les digan. Mejor dense la oportunidad de confirmar a través de sus propias vivencias y experiencias lo que es y no cierto. Así comenzamos el día de hoy y de hecho así comenzamos la conversación aquel día con mi muy querido amigo. Yo le dije, de hecho le apunté en una hoja que después fotocopié y traigo conmigo. Le dije esto, le dije, de los creadores del juego No tengo dinero, viene ahora el juego llamado No tengo tiempo, por ejemplo, para sobrevivir, o me tocó, me saqué la rifa del tigre y ya valió, así me dijo él. Y esos creadores quiero comenzar por explicarte
que no son los creadores de Google, que no son los creadores ajenos o externos a nosotros, sino que viven dentro. En efecto, los creadores del juego llamado no puedo, no tengo o no soy lo que quiero, viven en nuestro interior y tienen un nombre. Son creencias inconscientes. Si son creencias, no solo son ideas, también llevan emociones de por medio. Esos creadores de estos juegos que me hacen creer que no puedo, que no soy lo suficiente o que no tengo lo que quiero, lo que necesito, digo que son ideas a las que se les ha vinculado una emoción y que viven adentro operando de manera automática porque hubo algún momento en el tiempo que me marcó. Como cuando yo estoy allí en las urgencias del hospital, me dice mi amigo, y veo la cara que tienen mi hermano y mis amigos, porque los médicos les dijeron algo, y yo solo veo su cara y digo, ya valió. Bien, estas ideas que tienen una emoción que me tensa sobremanera y que parece que no hay nada que les resuelva, viven adentro, se manifiestan continuamente, le dan vida a un juego. Digo hoy entonces que cuando creemos que no podemos, no tenemos y no somos lo que queremos, estamos adentro de un juego no consciente. ¿Por qué? Porque el rol de tu mente, de mi mente, de nuestra mente, es demostrarnos, de la mente no consciente, que todo lo que creemos es cierto. Lo repito porque esto es esencial en nuestro podcast de este día. Aunque no lo sepamos, el rol de nuestra mente no consciente es demostrarnos que todo lo que creemos es cierto. ¿Qué significa esto? Que si por cualquier motivo, a partir de un momento que me marca, yo empiezo a creer que no tengo dinero, que nunca me van a contratar, que ya estoy grande, que seguramente por eso no voy a ser atractivo para nadie, que ya valió, que estoy sobrepasado, en cuanto activo esa forma de pensamiento que no viene sola, sino que tiene una emoción intensa, es como si encendiera la palanca y la activara para que mi mente encuentre evidencia que confirme que lo que yo creo es cierto. Si esto solo es un juego, si lo que yo creo, mi mente no consciente me va a demostrar que es cierto, pues entonces solo tengo que cambiarlo, alguien diría, y cambio de juego, ¿no? Es decir, pues saco otras conclusiones. No, no valió. No, sí puedo. No, sí tengo. Y he aquí entonces la gran dificultad frente a la que nos podemos encontrar. Yo digo que sí tengo dinero, salgo de compras, me gasto todo lo que no tengo y cuando llego a la casa me da un infarto peor porque digo, ¿y ahora cómo le hago? Me empiezo a tensar, a tensar, a tensar, a tensar y no fue cierto aquello de que cambio la conclusión y entonces lo resuelvo. ¿Cómo se juega al juego de las creencias inconscientes? ¿Cómo se resuelve esto que yo no acabo de ver? ¿Cómo puedo solucionar? Bien, el caso de mi amigo, digo que estoy segura que representa a cientos de miles de personas. No solo quienes pudieran haber sido diagnosticados con un caso, con un cuadro oncológico, sino a muchas otras como las que muchas veces recibo en consulta cuando me dicen algo parecido a lo siguiente. A ver, Maru, yo ya entendí que lo que está detrás de este conflicto, por ejemplo, de colitis, tiene que ver con que estoy haciendo entripados
cuando siento que tengo que soportar cosas que para mí son tóxicas. Ya lo sé, que el conflicto es no poder poner límites, pero aunque lo veo, no puedo resolverlo. Es decir, sí sé lo que provoca esto que le tensa a mi cuerpo. Ya lo sé, ya lo descubrí, ya lo confirmé, pero ¿y ahora cómo le doy reversa? Bien, vamos a comenzar entonces con las 3 preguntas que son requisito preliminar para el método de 4 partes, de 4 pasos, que por cierto son los 4 elementos de la naturaleza. Primera pregunta, exactamente cuál es el conflicto que tienes, porque no puedo, no tengo o no soy lo que quiero es muy genérico. Bien, hay personas que lo contestarán de inmediato. Yo ya me cansé de no tener dinero para salir con mis hijos y como no tengo dinero no puedo salir, ellos se hartan, se aburren y no estamos rompiendo esta dinámica enfermiza desde que perdí el trabajo, porque por cierto no puedo conseguir trabajo. Muy bien, está muy claro. No puedo conseguir trabajo, no tengo dinero para salir con mis chicos el fin de semana. Bien. Hay otros casos donde el nombre de conflicto o lo que tensa no es tan evidente. Alguien me dice, yo estoy tenso porque me ha surgido un conflicto enorme, estoy sintiendo que no puedo controlar los movimientos de la boca, la lengua se me va para atrás y de repente cuando menos me doy cuenta me tengo que tragar un alimento cuando no lo he deglutido y eso me preocupa que ni siquiera los médicos han dado con el diagnóstico correcto. Si bien en el caso de una enfermedad, el diagnóstico preciso de un médico especialista es clave, es importantísimo para poder tener claro el tipo de tensión emocional que está asociado, es vital, hace la diferencia. Cuando mi tensión es porque pasan meses, transcurren semanas y no le doy a lo que tengo, hay algo que inequívocamente nos va a llevar a encontrar la respuesta a la primera pregunta llamada ¿cuál es el conflicto que tengo? Porque lo que estamos buscando aquí es lo que yo creo que no puedo, lo que no tengo o lo que no soy, es un elemento o digamos es un disparador de tensión. Lo que sea, no puedo, no tengo, no soy, es un disparador de tensión. Y yo quiero que me ayudes a entender o que te ayudes a poner sobre la mesa en qué consiste la tensión que estás sintiendo. Si estuviéramos en el caso de alguien que me dice, no tengo un diagnóstico, he visitado a varios médicos, en principio todavía no se sabe lo que tengo, lo que sí sabemos es el tipo de tensión que esa persona siente cuando viene el conflicto que manifiesta el cuerpo. Por ejemplo, mi lengua se va para atrás, me tengo que tragar algo que no estaba preparado o preparada para tragar y eso me tensa. Cuando sientes que no puedes, cuando piensas que no tienes dinero, no tienes trabajo, no tienes tiempo, cuando sientes que no tienes la capacidad para resolver algo, me gustaría que me ayudes a describir el tipo de tensión que está en juego. Alguien me dice entonces, yo me tensé cuando, con motivo de una visa que iba a sacar en una embajada, llego a la embajada, la persona que me va a tomar la foto para la visa me dice, mueve un poco la cabeza a la derecha y yo digo, no puedo moverla. Según yo la muevo, no la puedo mover. La persona me dice, ¿qué tiene Alzheimer? Y me dice, no, a ver, yo no les puedo decir mentiras, estoy en una embajada. Y le digo, no tengo Alzheimer, tengo Parkinson. Me ayudan, me toman la foto, pero fue una tensión monumental y esta tensión de no poder mover el cuello en la dirección que me pidieron, pues también me generó una muy profunda tristeza. Es decir, que más allá del título que tenga el conflicto que tú tienes, un padecimiento oncológico,
Parkinson, una dificultad económica que tiene tiempo que no se resuelve, quiero que comencemos por darle nombre y apellido a la tensión que estás viviendo. Si no tengo tiempo, ¿por qué me tensa esto? O sea, en el fondo, no tener tiempo no es lo que me tensa, sino lo que puede pasar cuando no tengo tiempo. Es decir, ok, no tengo tiempo y lo que me tensa es que vuelva a haber un zafarrancho con mi marido, quien siempre se pone histérico porque no tengo tiempo. Ok, el problema que yo había visto en el nivel superior empieza a tomar una nueva cara cuando me pregunto por qué me tensa lo que me tensa o por qué es un problema que no pueda, que no tenga o que no sea lo que quiero. ¿Por qué es un problema? Porque te tensa. Ya llegada esta respuesta, me tensa que no puedo mover la cabeza porque tengo frente a mí a una autoridad. Esa respuesta de cuál es el conflicto que tenemos nos puede llevar a una segunda o siguiente interrogante. Cuando tú te das cuenta que lo que te tensa es otra cosa, queremos saber cómo se siente en tu cuerpo. En cuanto le hago esta pregunta a la persona que cursa con el cuadro de Parkinson, me dice, se siente tensión en el cuello. Hay otras personas que me dicen, en el caso, por ejemplo, de no tengo tiempo y mi marido se pone histérico y cada que no tengo tiempo salgo tarde, hay un desencuentro. Yo le pregunto cómo se siente eso y me dice, se siente como electricidad en el cuerpo, como un rayo que me llega y me parte. Entonces, ¿cuál es el nombre del conflicto? ¿Por qué me tensa lo que me tensa? ¿Por qué me puede que no pueda? ¿Por qué me estresa sobremanera no tener algo? ¿Por qué me tensa no ser lo suficiente para algo? Segunda pregunta, ¿cómo se siente esto? Tercera pregunta, esta es clave, ¿eh? Ya que te diste cuenta que se siente tensión en el cuello, ya que te diste cuenta que se siente como un rayo que te parte aquello, quiero pedirte que te quedes en esa sensación, como conectando con ella, para que ahora le hagamos una siguiente pregunta a tu mente en este ejercicio preliminar. ¿Cuándo recuerda tu mente que hayas vivido una tensión similar? Me explico. Cuando, ejemplo 1, te sentiste tenso o tensa frente a una autoridad que podía impedirte lo que tú quisieras lograr y el cuello se tensó. Ella me explica un poco más, me dice, en aquel momento en la embajada había una fila de gente detrás y a mí me tensaba, pues el que me estuvieran esperando y me tensaba estar frente a una autoridad porque yo estaba viendo que era un poco intransigente con algunas personas. Perfecto que haya descrito la escena de tensión, porque esa escena es la que le queremos pedir a la mente que relacione con otro evento similar. Cuando recuerdas haberte puesto tensa frente a una autoridad que podía parecer intransigente en medio de mucha gente. Y la respuesta es inmediata. Me dice, no lo puedo creer. Hace aproximadamente, ¿qué será? A ver, más de 30 años, que me veo en una oficina frente a una autoridad que va a decidir si me da o no un préstamo. Solo con conectar con la escena donde ella se sentía tensa y le pudo sentir que no podía mover la cabeza. Segundo ejemplo, la mujer que vive zafarranchos y desencuentros con su marido, porque cuando él se da cuenta que se le hace tarde, estalla la bomba. ¿Cómo te sientes? Como si me partiera un rayo. Muy bien, cierra tus ojos y ayúdame a conectar con la siguiente pregunta.
¿Qué nos dice tu mente? ¿Cuál es el primer recuerdo que te entrega cuando lo que queremos saber es a qué se parece esto? Es decir, ¿en qué momento de tu vida se pudo haber producido algo similar? Que no tuvieras tiempo y que la bomba estallara o alguien más, aparte de ti, se tensara. Porque el nombre de su conflicto no es no tener tiempo, sino que haya conflictos con otro porque a ella se le haga tarde. Y en ese momento, cuando le preguntamos a su mente, pídele por favor un momento, un recuerdo donde haya ocurrido algo parecido a esto, ella dice, wow, me acabo de ver de vuelta en el coche en el que mamá nos llevaba a la escuela, cuando salíamos a toda velocidad a las 6:30 de la mañana, porque a ella se le iba a hacer tarde y mamá decía que no había tiempo y a mí me dejaba a las 7 de la mañana cuando las clases comenzaban a las 8. O sea, yo llegaba a barrer a las 7 de la mañana y además con toda la tensión de que no había tiempo. 3 preguntas preliminares que pueden ser fulminantes. Fulminantes me refiero para demostrar que cuando yo me siento tenso porque creo que no puedo, que no tengo o que no soy lo suficiente, esta manera de tensarme y de pensar que tiene ya toda una emoción o conjunto de emociones asociadas como música macabra, no empezó allí donde yo creo que empieza. Porque a veces yo creo que todo el problema de no tener empezó cuando me separé de mi esposo. O pienso que el problema de no poder conseguir trabajo inició cuando me corrieron del último empleo. Creo que allí empezó, pero nunca es así. Si algo me tensa, si ya me desborda, si siento como me lo dijo mi amigo, que ya valió, y esto me ha generado un desgaste significativo, eso allí no empezó. Muy bien. Yo ya le puse nombre al conflicto. El conflicto se llamaba el juego de no puedo, de no tengo, de no soy lo que quiero. Ese es el juego. Pero en el caso de tu tablero, el título de tu tablero es un poco distinto, porque si esto es un conflicto, hay otro conflicto. Muy bien. Ya habiendo puesto estos dos ejemplos, me tensa que se me haga tarde porque puede haber un zafarrancho. Y yo recuerde que así como se siente que me parte un rayo, así lo sentía de pequeña, quiero asegurarme que tú tienes tu secuencia completa. ¿Cómo se llama tu problema? Me vas a decir, no puedo ¿qué? Bajar de peso. No puedo resolver la tensión que hace que me de alguna manera enfade tanto que es como si hubieran entripados que los siento aquí en el colon y lo siento como si algo se apretara y me dice alguien, yo ya lo sé, no lo puedo resolver, no puedo resolver el cuadro de diarreas que tengo. Y el problema es que yo ya estaba en una reducción significativa, había empezado en 20 y ahora estoy en 5. Muy bien, si estás como ella y tu cuadro no lo has acabado de entender, vamos a estudiar el escenario donde se desarrolló la última vez en que viviste este conflicto. Ella me dice, la última vez en que tuve esta diarrea así monumental, sí lo recuerdo y sí me di cuenta de qué pasó. O sea, mi hermano me exigió que le pagara y que le diera unos documentos. Sin embargo, la última vez que se los di, los perdió y nos metimos en un conflicto. Ok, pausa, estudiemos paso a paso la trama. A ella le tensa que no le puede decir que no al hermano. Pero no solo es eso. Le tensa que no le puede decir que no cuando el hermano le habla fuertecito. Es decir, el problema que parecía el entripado, no puedo dejar de hacer entripados, tiene nombre y apellido. No puedo dejar de hacer entripados cuando alguien como mi hermano me habla fuerte. Ah, entonces este problema general tiene características específicas.
No puedo dejar de hacer entripados porque una autoridad me impone. Pregunta entonces, ¿cuándo fue la primera vez en tu vida que recuerdes que tu mente te traiga un elemento, un evento donde tuviste que obedecer a una autoridad que se impuso, aunque no hubieras querido? Y inmediatamente viene a ella una escena en la que el padre les golpea a ella, a sus hermanos, a su mamá, por no hacer lo que él les pide cuando él, a través de la voz, se los exige. ¿Cómo vamos hasta este punto? Bien, es posible que alguien me diga, Maru, a mí me puede que no puedo con una enfermedad. A mí me puede que no sé cuál es la tensión emocional que está involucrada. Si es tu caso, quiero invitarte. Tenemos una amplísima colección de podcasts completamente gratuitos que hemos grabado con la intención de guiarte al entregarte las hipótesis que normalmente son más manejadas, asociadas con un padecimiento. Como el día de hoy decimos que nada de lo que te digan lo creas, sino que tú lo confirmes, en estos podcasts te exponemos ejemplos y las hipótesis para que tú las puedas aplicar en tu propio caso. Es muy importante poder profundizar y entender un poco más a detalle lo que significa que hay tensiones detrás de enfermedades que normalmente son la antesala a ello. ¿Quién lo dice? Por cierto, lo dicen todos, ¿eh? Lo dice la medicina china, también lo dice la medicina tradicional. Hace algunos meses hice un estudio sobre el número de investigaciones confirmadas con el método científico que han concluido que el estrés es un muy importante precursor de problemas físicos. Y en el solo caso de una universidad, quienes hacen este estudio, unos doctores, encuentran más de 140 estudios que hablan de esto. Una universidad, un estudio de unos doctores. Y por cierto, en el estudio encuentran que la gama de padecimientos en los que el estrés o es un precursor que antecede o es un precursor que hace que se complique el caso es amplísima. Desde luego, problemas oncológicos, pero también algunos otros como la hipertensión, conflictos respiratorios, alergias, gastritis, la gama es amplísima. Entonces, si no lo tienes tan claro, si tu problema de algo con lo que no puedes es una enfermedad, quiero invitarte a lo siguiente, verifica en YouTube, Arqueología Emocional, la colección de podcasts que tenemos vale mucho la pena. Hay personas que los estudian, los revisan y consiguen avances importantes con ellos. Si por cualquier motivo hay una enfermedad que no tenemos allí desarrollada, que tú quisieras entender de qué se tratan las hipótesis de las tensiones que les acompañan, escríbemelo aquí en los comentarios de YouTube, escríbeme el padecimiento que tú quisieras entender en general, qué hipótesis hay de tensiones emocionales de esas desbordantes que le pueden anteceder y yo te voy a contestar. Bien. Ya tengo las 3 preguntas sobre la mesa. ¿Cómo se llama el verdadero conflicto que enfrentas? No es no puedo, no es no tengo y no es no soy, sino las consecuencias de eso. Bien, ¿cómo se siente eso? La última vez que lo sentiste, ¿qué pasó? Y habiendo entendido los elementos de esa escena, la tercera pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo viví algo similar? Para darme cuenta en esta primera parte que eso que me está tensando, que creo que no puedo, que no tengo o que no soy, tuvo un punto de surgimiento. Es decir, hubo un momento en mi vida en el que me desempoderé, en el que sentí que ya no iba a lograr eso que antes hacía. Y si hay algo que nos desempodera, es un pensamiento, una interpretación. Y si hay algo que me hace sentir que a partir de entonces yo ya no tengo, es un significado. Y si yo se lo di, yo lo puedo cambiar. En efecto, alguien me dirá, Maru, olvídalo, el nombre de mi conflicto, como me lo dijo mi amigo,
es quizás no pueda con esta enfermedad o nunca me voy a curar o quizás ahora sí, si me da cáncer me muero. Bien, si ese es tu pensamiento final, o sea, si tú me dices, yo ya entendí de dónde viene del día en que me diagnosticaron el problema, cuando lo viví antes, pues cuando le pasó a mi mamá sí murió. Bien, estamos listos. Si ya tienes el nombre del conflicto, dónde empezó y qué fue o cuándo fue la primera vez que vino a tu mente, si es algo así, estás listo. Vámonos a la segunda parte, 4 elementos de la naturaleza. ¿En qué consiste esta secuencia que a decir verdad quise estructurarle a mi amigo con lo mejor de mis conocimientos, con lo mejor de mi experiencia, de una manera que fuera práctico y sencillo y que él lo pudiera recordar? Bueno, pues para cambiar el juego de no por el juego de todas las posibilidades, vamos a emplear el agua, el aire, el fuego y la tierra, que nos recuerdan, uno, el agua. El agua fluye. El agua nos enseña que así como ella fluye, nosotros debemos dejar fluir, ¿qué? Nuestras emociones o tensiones. Bien, por cierto, en términos psicológicos, el agua siempre se reconoce como el símbolo que representa a las emociones. Agua, emociones, primero de los 4 elementos, primero de los 4 pasos. Como el agua, yo debo permitir que fluyan mis emociones. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el agua cuando no fluye? Se queda estancada. Y a su vez, ¿qué pasa con el agua estancada? Le pregunté hoy a alguien y me contestó, se pudre. Exacto. Como el agua que se estanca, las emociones que yo no permito que fluyan pueden generar conflictos. No solo como cuando en la azotea de tu casa se empieza a acumular agua porque se tapó una coladera y empiezan las goteras, la humedad y todo un conflicto, sino como lo que sucede cuando yo tengo una emoción de enojo y no le he sacado y no le he sacado y no le he sacado y todo me enfada. Entonces, dejar fluir las emociones o tensiones emocionales, por cierto, no es igual a eso que algunas personas interpretan, perdóname que use el término, pero me parece que así es más fácil, como llorar a moco tendido. No, dejar fluir las emociones significa permitir que salgan del cuerpo. ¿Cómo hacemos esta primera parte del proceso? Son 4 partes. Primera, estamos trabajando con agua. Bien, lo hacemos a través de la respiración. ¿A qué me refiero? Tú ya identificaste, por ejemplo, que el momento que más te tensó y que piensas que esto ya valió es cuando te dijeron, señor, tiene un diagnóstico oncológico. Y que el momento que te programó o el anterior fue cuando mamá murió por un cuadro oncológico. Perfecto. Vamos a emplear la respiración para identificar esta tensión donde se alojó. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez que tú y yo sentimos tensión emocional por un tema que nos desborda, generamos un bloqueo en el cuerpo. Yo inhalo conectando con la memoria de la última vez que algo me tensó o de la primera vez que ya encontré. Inhalo, estoy jalando la conexión con ese momento y con el solo hecho de activar la memoria, también se reactiva la ubicación corporal de donde viví en el cuerpo esa tensión, el acompañamiento a esa tensión. Inhalo, como si fuera un popote, estoy jalando la energía emocional del momento que recuerdo que me tensó. Y cuando yo exhalo, al exhalar me doy cuenta que hay una zona en mi cuerpo donde se siente un bloqueo, algo se queda tenso, se siente incomodidad. ¿Dónde lo sientes?
Si ya tienes identificado lo que te ha tensado, el verdadero nombre del conflicto y cuándo comenzó a ocurrir esto, lo único que hay que hacer es inhalar. Por cierto, cuando inhalo, expando el pecho. Estoy buscando que llegue más aire y al exhalar, en principio debería soltarlo y relajarme. Pero como yo hago el ejercicio de respiración teniendo en mente un momento que me tensó, cuando yo exhalo, voy a sentir tensión en algún lugar del cuerpo. Y si me dices, Maru, no lo sé, creo que es aquí, usemos para el ejercicio lo primero que venga a tu mente. Bien, ya me di cuenta dónde está la tensión. Inmediatamente lo que procede es eliminar esa tensión. Sigo trabajando con la respiración. Inhalo y ahora imagino que se abre un chorro de agua, como si desde el cielo, imagínate que le jaláramos a una cuerda al inhalar y abre la manguera que tira el agua, que me va a ayudar a liberar el bloqueo que se quedó en mi cuerpo. Inhalo, jalo de alguna manera la compuerta, se abre, empieza el chorro de agua a caer como si fuera un flujo energético. Cuando yo exhalo, esta agua cae por completo en esa zona de mi cuerpo que se siente bloqueada y como un agua que entra a máxima presión, no solo elimina el bloqueo, sino que lo entrega al centro de la tierra. Inhalo, cuando lo hago es como si abriera la compuerta. Otra vez, lo voy a hacer 3 veces. Baja este flujo de agua como si fuera agua energética. Inhalo, la dejo en la parte superior de mi cabeza y cuando exhalo baja a toda velocidad por mi cabeza, por mi cuello, por mi tórax, por mi abdomen, mis extremidades inferiores, mis extremidades superiores. El agua que yo jalo con la imaginación y que con la exhalación se potencia en intensidad, ayuda a que elimine de mi cuerpo el bloqueo de esta situación. Una vez más. Inhalo, recibo el agua que baja del cielo como si fuera una regadera cósmica. Inhalo, lo retengo el chorro sobre la cabeza y cuando exhalo con la exhalación y la fuerza que tiene esta agua cósmica, elimino la tensión que siento en el cuerpo. No es un ejercicio fantasioso, por cierto. No solo es un ejercicio con la imaginación y la imaginación no solo es una capacidad para crear ilusiones. La imaginación es una capacidad para conectar con la fuerza vital. Y es un ejercicio en el que estoy buscando liberar, por supuesto, con la exhalación, el bloqueo que puede haber a nivel músculos, tejidos en mi cuerpo, pero con el que también estoy buscando liberar la tensión emocional y energética que un bloqueo físico conlleva. Paso número 2. El aire. El aire, en términos psicológicos, se asocia con el pensamiento. Y lo que nos viene a recordar el aire es esa capacidad que tiene de ayudarnos a despejarnos y de ayudarnos a elevar el pensamiento por encima de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Hay muchas maneras de despejarnos y de ponernos por encima de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, el día de hoy yo traigo conmigo un método que se llama amar lo que es. Es propuesto por una escritora norteamericana de nombre Cathy Byron. Y Cathy Byron, para que elevemos el pensamiento, no solo nos despejemos, sino que salgamos de las ideas en las que muchas veces nos encontramos bloqueados, nos propone estas 4 preguntas. Número 1, ¿es cierto lo que creo? Ya valió, me dijo mi amigo. Ya valió, me saqué la rifa del tigre y es posible que si me dé cáncer muera. Pregunta número 1, ¿es cierto? Quizás inmediatamente me contestes es cierto. Por cierto, aplica por favor inmediatamente esta pregunta al conflicto que traigas el día de hoy y que tengas ganas de resolver. ¿Es cierto? Pregunta número 2. ¿Es verdaderamente cierto? Y me dirás que sí. Te estoy diciendo que mi mamá murió de esto. Perfecto. Pregunta número 3.
Usualmente en la pregunta número 3 se caen los pensamientos que no son leyes universales. Bien, dame un ejemplo, solo uno, Uno, en el que esto que pienses no haya sido cierto. Porque si hay un ejemplo, la ley universal no aplica. Y bueno, desde luego que normalmente siempre aparece un ejemplo, por cierto, no solo de alguien que conozco, que vi en la tele o que leí un libro o un podcast en YouTube que pude ver. Normalmente en nuestra propia experiencia siempre aparecen ejemplos que nos dicen que no es cierto lo que creo. Esta mujer que me visita con el problema de Parkinson, que no pudo mover la cabeza cuando estaba en la embajada y le pidieron girar la cara para tomar una foto de una visa, me dice, wow, es verdad que desde que yo era pequeña mi mamá me dice que no iba a poder, que soy vulnerable, que tenía una enfermedad, pero es verdad que toda mi vida, toda mi historia, ha sido una historia en la que yo me esfuerzo por demostrarles a otros que sí puedo. De hecho, siempre me buscan porque sí puedo. Es decir, que en su propia historia está el testimonial que demuestra que no es cierto lo que ella cree. Para que continuemos con el ejercicio y para ella quede absolutamente claro esto, le digo, ¿serías tan amable de ayudarme a girar tu cara justo en la misma dirección que te pidieron en la embajada? Y la gira. Muy bien, ¿serías tan amable de ayudarme a girar tu cara en dirección del otro lado? Y la gira. Ya tenemos un ejemplo de un momento en que eso que piensa no es cierto. Sí puedo mover la cabeza, ok. No la pude mover en la embajada porque en ese momento estaba viviendo una tensión de otro momento en mi vida similar a este que me marcó. Cuando en su caso hace el ejercicio y regresa a tiempo atrás, ¿qué crees? Que se da cuenta que esa imposición de una autoridad se repetía mucho tiempo antes, cuando queriendo sacar el préstamo para una casa, una autoridad intransigente así en medio de mucha gente, como en la embajada, pues en otra oficina muchos años atrás, le dice que no puede. No puede sacar el préstamo para la casa y por cierto, para que lo pueda sacar, tiene que divorciarse y volverse a casar, según la autoridad intransigente, para que ahora sí le dé el préstamo, porque como está casada por bienes separados, para que le dé el préstamo necesita tener bienes mancomunados. En aquella historia ella le dice que no estoy loca, no me voy a divorciar para sacar un préstamo, pero el asunto es que se cree lo que le dicen. Pasan muchos meses y tiempo después, cuando regresa otra vez a sacar un préstamo, vuelve, la atiende alguien que no es una autoridad intransigente y en el momento en el que está frente a ella, le aprueba el crédito. O sea que sí se podía. Así que entonces, 20 años después, ese momento en que una autoridad intransigente frente a mucha gente le dice que no puede, se queda grabado. Y si algo la tiene fuera de sí, absolutamente tensa en la embajada, aunque ella no se dé cuenta, es el pensamiento inconsciente que viene de regreso y que recuerda una escena similar. Quizás me digan que no se puede. Y entonces se tensa tanto que esa es la memoria que recuerda cómo en aquel momento el cuello se había tensado. Memoria que hace que no lo pueda mover. Punto y se acabó. Ese es el caso. No puede mover la cabeza porque hay una historia de un evento previo que la marcó, que le generó tanta atención, que la atención de ese momento que pasa por el río no consciente está de alguna manera buscando, de alguna manera alertar, peligro. Podría haber imposibilidad de conseguir lo que quiero. Bueno, con las preguntas, ¿es cierto? ¿Es verdaderamente cierto esto? Y dame un ejemplo de una vez en que no haya sido cierto, el teatro se cae. Aquello que sostenía con vida el juego se acaba. Me refiero a que cuando se da cuenta
que realmente cuando no ha podido es porque le cree a otras cosas que le dicen que no son ciertas. Esta mujer tiene en sus manos toda la posibilidad de trascender esa aparente incapacidad. ¿Cómo va tu historia? Ya entendimos entonces qué pasó, qué nos marcó, cuál es el verdadero nombre del drama. Ya pudiste darte un regaderazo para liberar o sacar la energía del bloqueo emocional que traías adentro del cuerpo. ¿Qué te dijeron tus pensamientos con el aire? ¿Es cierto lo que creías? ¿Verdaderamente cierto? ¿Conseguiste al menos un ejemplo de un momento en que esto no fuera cierto? Si ya llegaste hasta aquí, el resto es muy sencillo. Vamos ahora al fuego, ¿no? Entonces, agua, aire. El agua, dejas fluir la emoción fuera de tu cuerpo. El aire, elevo el pensamiento y me doy cuenta que si al menos hay un ejemplo donde esto que creo no es cierto, esta no es una ley universal. Vamos al tercer elemento, el fuego. El fuego nos viene a recordar su capacidad de transformar. Cuando yo ya me di cuenta que esto que creo que no puedo tuvo un punto de surgimiento, a lo mejor mi mamá me dijo que no podía. A lo mejor alguien dijo que ya no había tiempo y comenzaba el drama. A lo mejor esto empezó desde antes que naciera. Cuando yo ya tengo claro el punto de surgimiento, también puedo conectar con la memoria visual que se quedó instalada en mi mente a partir de entonces. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada que hay un evento que me marca, que me impacta, una vivencia traumática que me toma por sorpresa, que no vi venir, que además parece que no tiene solución, yo no la veo, y que además me siento más sola que nadie en el mundo, que no puedo ni siquiera verbalizar para conmigo lo que está ocurriendo, esto que es de impacto, que es una amenaza, que se concreta, mi cerebro no quiere que se repita y por lo tanto, si me ve solo y sin otra manera de resolverlo, me va a ayudar para que nosotros juntos seamos suficientes para que esto no vuelva a pasar. Es decir, que mi mente no consciente va a guardar una instantánea, como si tomara una foto automática de ese momento que me marca. Y cuando yo lo que te pido es, ¿serías tan amable de tomar una hoja de papel y dibujar el momento que te marca? Cuando tú lo haces, tengo aquí solamente una muestra, el momento. ¿A qué dice? El juego de no tengo tiempo para ti. La persona del ejemplo que ponía al arrancar el podcast dice, yo tengo problemas porque no tengo tiempo y el tema no es que no tenga tiempo, sino que tengo zafarranchos con mi marido que se pone histérico. Ya lo vi. ¿Cuándo pasó por primera vez? Pues no pasó con mi marido, pasó cuando vengo con mamá en el carro y siento que me parte un rayo. Dibuja el rayo. Quiero que pongas en un dibujo la imagen que venga a ti, no importa que no seas un buen pintor, ¿eh? Para nada. No importa que me digas, Maru, yo no sé ni siquiera dibujar, mis trazos no conducen a nada, pues tampoco importa. Lo único que necesito es que pongas en una hoja de papel lo primero que venga a ti cuando piensas en el momento que te marcó, el que ya identificaste que pasó por primera vez. Pone ella un dibujo, pon tú el tuyo, por favor. Estamos proyectando del lado izquierdo de una hoja la representación con la que se quedó grabado el momento que me marcó. ¿Cómo lo sé? Pues simplemente deja que tu mano dibuje lo primero que se le ocurra a tu mano en relación con el momento que te impactó. Como cuando a mi amigo le dicen, pues que usted tiene un cuadro oncológico y cuando él vea la cara que ponen los otros y digo, ya valió. O como cuando él recuerda que este juego frente a una injusticia que parece que lo va a dejar sin vida, no inició allí, sino que arrancó, por ejemplo, hace 5 años cuando corren a su jefa y todos ponen cara de shock y creen que esto ya valió, lo que lo remonta todavía más atrás
al momento en el que su madre muere y piensa que ya valió. Sin embargo, al hacer el ejercicio se da cuenta que nunca fue así como él creía y que siempre después de una aparente injusticia vino algo que no solo le cambió la vida, sino lo contrario, lo llevó a un muchísimo mejor nivel. Pues él dibuja, tú vas a dibujar la manera que venga inmediatamente en cuanto tienes papel y lápiz a la mano. Hay un dibujo, en nuestro ejemplo, hay un auto, la madre disparada viajando y ella siente que le parte un rayo. No importa que no sea un dibujo extraordinario. Ya que lo tienes, te voy a pedir lo siguiente, por favor. Yo tengo una crayola morada. Necesito cambiar esta imagen. De hecho, necesito eliminar esta imagen porque es la representación mental con la que se quedó grabado el evento llamado como no tengo un tiempo, como no tengo tiempo, me puede partir un rayo. Y así se siente cada que no tiene tiempo. Pues tomo yo en mi caso un crayón morado y me voy a poner a desintegrar la imagen que dibujé. ¿Qué significa esto? Te lo voy a poner aquí en pantalla lo que estoy haciendo. Estoy eliminando la imagen del rayo. No, no me va a partir un rayo. La próxima vez, después de que yo he elevado el pensamiento, me doy cuenta que no tengo tiempo a partir del día en que un compañero dijo que ya no había tiempo. Y resulta que eso pasó en la mañana del día en el que me despidieron. Inconscientemente mi mente asoció no hay tiempo con despido, peligro. Y yo digo, ¿no es cierto? Eso no es verdad. O cualquiera que sea la asociación que tú traías y que te hace sentir tenso porque no puedes, porque no tienes o porque no eres lo que quieres. En el otro lado del papel, si estamos aquí cancelando la imagen del juego del no, del otro lado vamos a crear la imagen del nuevo juego, el juego del sí. Y yo digo que sí tengo tiempo a partir de ahora porque voy a tener muy en cuenta el tiempo. Y te voy a contar que lo que estoy dibujando aquí es, me estoy dibujando a mí, que estoy en contacto con el tiempo. Lo veo directamente, el tiempo no se me va. A partir de ahora yo estoy en control del tiempo. Parece algo sencillo, pero es algo súper potente y profundo. Eventos que me dejan marcado, que ahora se repiten todo el tiempo, llevan creencias de por medio. Y las creencias no solo son ideas y tampoco son solamente emociones. Normalmente siempre se sustentan en una imagen o representación mental, razón por la cual si yo quiero cambiar una creencia, tengo que proyectar la imagen, puedo hacerlo sobre una hoja de papel y permitir que mi mano dibuje, cancelar la imagen que me vino a la mente. Alguien dice, lo inventé, pues da igual, podrías haber inventado muchas cosas, pero lo único que inventaste fue esto, cancela la imagen y crea una nueva imagen, porque si la mano es una extensión del corazón, poder crear con la mano este dibujo y tenerlo frente a mí, me ayuda a tener claridad de un nuevo momento en el que yo estoy teniendo contacto con una representación mental distinta. Paso 1, cancelé la emoción. Paso 2, elevé el pensamiento. Paso 3, he cambiado. Yo puse aquí un fuego de color violeta, ¿no? Alguien hoy, por ejemplo, en una consulta hizo, en vez de esto que yo puse, puso sus llamas, ¿no? Sus llamas de color naranja, algo así. Pues tú cancela la imagen como te diga tu imaginación que debes cancelarla y cámbiala por una imagen mucho más amorosa, por una imagen en la que vuelvas a estar en control de eso que sientes que no puedes tener, que no puede ser. Por último, me falta la tierra y con esto termino hoy. ¿Qué significa la tierra? Si yo pongo una semilla en el pavimento, nunca va a germinar. Si yo dejo una idea
en el viento, no va a germinar. Pero si pongo mi idea en la tierra, va no solo a romperse, sino que va a crear un árbol y este se va a romper y desplegar. Esto significa que para que el cambio se pueda anclar, es sumamente importante encontrar o aterrizar conclusiones que te lleven a la acción de lo que sí está en tu poder o en tus manos o en tu control cambiar. Ya me di cuenta. Por ejemplo, en el caso de la señora que acude a la embajada y que que no puede mover el cuello, que siempre ha podido, pero que si acaso en algunos momentos no ha podido hacer cosas que para ella son importantes, la única constante es que no puede hacerlo porque se cree lo que le dicen otros. Yo me doy cuenta que no es que no tenga tiempo, sino que perdí de vista el tiempo. Me dice la mujer que de alguna manera siempre tiene zafarranchos con su marido cuando se le hace tarde. Y yo le pregunto a ella y te pregunto a ti. Sabiendo que lo que no puedes, lo que no tienes o lo que sientes que no eres ni vas a poder ser, es un juego inconsciente y que tu mente va a hacer todo lo necesario para demostrarte que eso que crees es cierto, ¿cómo ha jugado tu mente? Es decir, ¿de qué se ha valido tu mente no consciente, por ejemplo, para demostrarte que no tienes tiempo? ¿A qué recurre tu mente no consciente para demostrarte que es cierto que no tienes tiempo? Y me dice, oh, pues me pongo a perder el tiempo. Me pongo a hacer cosas que me van a quitar el tiempo. Exactamente. Tu mente no consciente se va a poner a encontrar formas de demostrar que la creencia no tengo tiempo es cierta. Pero una vez que descubres cómo opera tu mente no consciente y que eliminas el impacto de un evento que te marcó, una vez que has elevado el pensamiento y te has dado cuenta que cada que no llegas a tiempo es porque perdiste el tiempo, que cada que no podías era porque le creíste a alguien, entonces tienes como la clave para activar el viaje de regreso a la estabilidad y al equilibrio desde el que todo se puede resolver de una manera distinta. Si yo no puedo porque les creo a otros, ¿qué puedo hacer a partir de ahora para jugar el juego de sí puedo? Pues no creerles. Entonces me dice, mi hija me dice siempre que yo y la tecnología estamos peleadas y ya se lo creyó. O hace tiempo que me he dicho que ya no tengo tiempo para leer. Si a raíz de este trabajo tu punto favorito de cambio es, sí, se puede leer, no estoy peleada con la tecnología, no le voy a creer a la gente lo primero que me diga. Si alguien me dice que no puedo, en lugar de sentirme impotente, voy a decir pausa, corte. A ver, como dicen, tiempo fuera. Ya está aquí el juego, ya lo caché, ya me di cuenta. Cada que alguien que me dice que no puedo, yo de alguna manera me tenso, le creo y ahí entro en su juego, pero ya no voy a entrar. Entonces regreso a la acción y digo, a ver, pausa, team back. Señorita, usted me dice que no se puede, pero ¿qué cree? Últimamente siempre me dicen que no se puede y cuando me dicen que no se puede es cuando más se puede. Entonces, si usted no puede, dígame quién sí puede y llama a la gerente. O si cuando yo digo me quedan 5 minutos para salir disparada y ahora sí va a haber un magno conflicto. En lugar de pensar eso, digo, ya entendí que cuando digo que no tengo tiempo, este es un juego y que lo pierdo el tiempo. Entonces, al revés, ¿qué haría mi mente no consciente para demostrarme que sí tengo tiempo? Digo, me quedan 5 minutos, ¿qué puedo hacer con 5 minutos? Y se me ocurren nuevas ideas. Es decir, estoy desafiando al juego sabiendo cómo juega la mente no consciente. Pues para finalizar, la Tierra nos recuerda, si a partir de ahora estuvieras jugando el juego de sí puedo, de sí tengo, de sí soy, ¿qué tipo de cosas estarías haciendo?
Escoge solo una y ponte a hacerla. Eso es lo que nos recuerda la Tierra. ¿Qué comportamientos exagerados o falta de comportamientos he mostrado en el juego no consciente que ahora puedo cambiar o activar? Por ejemplo, cuando no tengo tiempo y lo pierdo, digo, ah, así es como mi mente no consciente me está demostrando que es cierto que no tengo tiempo. Pues, ¿cuáles son mis mecanismos para salir rápido? Y los pongo en uso. O si me han dicho, por ejemplo, que este cáncer, me lo dijeron las personas que escribieron Google, es de 2 a 5 años. Yo quiero conectar esta semana, en la práctica, no en la mente, en la práctica, con alguien que haya atravesado por este tipo de cáncer que yo tengo y que haya salido avante y que ahora tenga una vida muy plena. Porque no solo si existe, si yo puedo hablar con esa persona y llevo a la práctica esto, le estoy dando nuevos motivos a mi mente no consciente que creía que no se podía, de testimoniales de éxito, anclajes y referentes positivos que vuelven a activar el ciclo, pero ahora en dirección de lo que yo quiero. Y si por cualquier motivo, jugando este juego, el juego de todas las posibilidades, el juego de claro que sí puedo, el juego de sí tengo, como que no, el juego de sí soy lo que quiero, volvieras a encontrarte con una creencia, con una tensión por un momento que quiere recordarte que no puedes, que no tienes, que no eres. Entonces, el proceso que hoy hemos explicado simplemente se vuelve a activar. Con lo cual, hago un resumen para terminar. Cada vez que creemos que no podemos, que no tenemos y que no somos, estamos en lo cierto, porque el rol de nuestra mente no consciente es demostrarnos que todo lo que creemos es cierto. Siendo así, esto lo único que significa es que cada vez que yo creo que no puedo, que no tengo, que no soy lo que quiero, estoy en un juego inconsciente. ¿Cómo despierto a la realidad? La sola convicción de que esto es así no te va a bastar. Necesitamos atravesar por un proceso súper sencillo para poder entrar a ese río subterráneo donde en algún momento que me marcó esta forma de pensar a la que llamamos creencias, porque trae ideas, emociones y representaciones mentales, se ancló. 3 preguntas, 4 pasos. Voy con las 3 preguntas. 1. ¿Cuál es el verdadero nombre del conflicto que experimento? No puedo pasar un examen. No puedo conseguir un trabajo. No tengo tiempo. No es el nombre del verdadero conflicto, solo es el título general. Tu tablero de juego tiene otro nombre en específico. ¿Cómo doy con él? ¿Qué pasa cuando no tengo tiempo? ¿Qué pasa cuando no consigo pasar la prueba? ¿Qué pasa? Porque ese es el verdadero nombre del conflicto que me está tensando. Que hay zafarranchos, que voy a quedar en ridículo, que si no puedo salir adelante de esta enfermedad me muero. Perfecto. Ese es el verdadero nombre del conflicto que mi mente me dice que estoy experimentando. ¿Cómo se siente eso? ¿Cuándo fue la última vez que lo viviste? Pregunta número 2. ¿Bajo qué escenario se dio? Cuando tú atraviesas el escenario, recuerdas lo que pasó y vuelves a sentirlo en tu cuerpo o en la emoción, a veces inmediatamente aparece la sensación, se tensa el cuerpo, me punza el colon, me duele la cabeza o siento que me cae un rayo. Bien, teniendo entonces el nombre del verdadero conflicto y qué pasó, cómo se sintió la última vez, conectamos con esa sensación o emoción. Eso se llama puenteo afectivo y somático con el momento previo que tu mente te quiere decir o te quiere recordar que pasó, momento en el que algo similar sucedió. Ya lo tengo. Perfecto. 4 elementos. Agua. Un baño de agua energético significa dejar fuera, fluir como fluye el agua con la emoción para sacarla de tu cuerpo. Si el tema te interesa y no la tienes, tenemos una meditación de unos 20 minutos que puedes aplicar para anclar la experiencia del baño.
Si lo vivo en un momento determinado, no necesito 20 minutos. Con hacer el ejercicio que aquí te propusimos es suficiente. Y este baño lo aplico al último momento que me tensó y al primero que recuerdo. Elemento aire, número 2. Tú puedes despejarte, nos recuerda el aire. Tú puedes elevarte por encima de las circunstancias, elevar tus pensamientos. Hoy lo hemos hecho mediante 4 preguntas. ¿Es cierto lo que pienso, lo que creo? ¿Es verdaderamente cierto? Dame un ejemplo de un momento que no fue cierto. Ahí se cae el teatro. Y número 4, dame el pensamiento opuesto. Si puedo. Cuando no puedo es porque les he creído a otros. Si hay personas que han vivido, con lo cual esto de que quizá me muera no es una ley universal. Y te digo la verdad, nadie lo sabe, ni para ti, ni para mí, ni para ninguno. Nadie lo puede predecir. Lo que realmente sí sabemos es que tenemos el momento presente como un regalo para nosotros. Y si tú eres de las personas a las que no les gustan los nos por respuestas, hay algo más que podemos seguir haciendo. Vamos al paso número 3, fuego. Hay que transformar como el fuego los recuerdos que se quedaron impactados. Les vamos a prender fuego. ¿Cómo? Mediante un dibujo. El dibujo, representación, imagen que te venga a la mente en cuanto piensas en ese conflicto te va a dar información. Lo plasmas, lo cancelas y creas una nueva representación. La imagen que está a tu mano izquierda es el nombre del juego del no. La imagen que está a tu derecha es la imagen del juego del sí, de todas las posibilidades que queremos ahora comenzar a vivir. Y número 4, la tierra nos recuerda que siempre podemos anclar lo que hemos reflexionado, la nueva conclusión, mediante al menos una acción. Basta una acción para demostrarte que puedes comenzar a cambiar, que está en tus manos hacer más para salir de la situación actual y que muchas veces lo que nos tensa no es cierto, pero que como lo damos por válido, también nuestra mente no consciente se encargará de probar lo válido. Y que esta información sea de máxima utilidad en este momento para ti o en un momento posterior para ti, un ser querido. Nos vemos en nuestra próxima transmisión.